Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista de hoy, que será de gran utilidad para pequeñas, grandes y enormes empresas. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los riesgos emergentes en las empresas y, por supuesto, cómo hacerle frente a las contingencias en el día a día de la operación de los negocios y de las empresas. Para hablar del tema, tenemos como invitado el día de hoy a Mario Ureña, consultor y experto en tecnologías de la información y protección de datos, gestión de riesgos y seguridad informática en BSI, consultoría internacional que opera en México y que da una gran cobertura a los corporativos en materia tecnológica, materia de normatividad y materia medioambiental. Le damos la bienvenida a Mario. Mario, bienvenida nuevamente a nuestro canal. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ismael. Como siempre, es un placer poder platicar contigo. Gracias por considerar a BCI siempre en este espacio, en tu canal, que, bueno, ya estamos muy encariñados con las empresas verdes. Y es un placer poder platicar contigo de este tema en el que, además de apasionarnos, BCI ha desarrollado pues un trabajo importante en los últimos años. Excelente. Mario, pues bueno, vayamos a la materia. Riesgos emergentes. Uno de pronto supondría que en el día a día tiene uno todo controlado, pero no es así. ¿Y qué debemos de entender como riesgos emergentes, Mario? Me imagino que lo podremos enfocar en distintas áreas del negocio. Claro que sí, Ismael. Es una pregunta muy importante. Creo que justamente es la mejor pregunta para empezar esta conversación, porque a veces se confunde lo que es un riesgo emergente con el concepto general de emergencia. Por ejemplo, alguna vez platicábamos acerca de las empresas que apagan fuegos porque ocurre una emergencia, pero, por ejemplo, esos temas se habla mucho en el ambiente de la salud y seguridad ocupacional cuando hay algún tipo de accidente, o en la seguridad de la información cuando se nos cae un servidor, por ejemplo, pero realmente no es ese el tipo de riesgo emergente del que estamos hablando, y la razón es muy sencilla. Cuando un riesgo es conocido, ya no es emergente, pero muchas veces ocurre que aunque lo conocemos, no nos preparamos para atenderlo, ni para reducirlo, ni para controlarlo, y no podríamos llamarle emergente. Por supuesto, eso se convierte en una emergencia que hay que atender, pero no debería confundirse con el concepto del riesgo emergente. El riesgo emergente, digamos que está en el otro extremo. Es aquel riesgo que la organización no conoce y no tenía forma de conocer porque ni la organización ni la industria en general tiene conocimiento sobre ese riesgo emergente. Entonces, de hecho, si me permites, Ismael, hay 4 tipos de riesgos con los que nosotros trabajamos. El primero que mencionábamos, que son los riesgos que todos deberíamos conocer, porque la información existe, es el que se llama riesgo conocido. En el riesgo conocido, las empresas conocen del riesgo y la industria conoce del riesgo. Hay un segundo tipo de riesgo que es muy interesante, que es el riesgo focalizado. En el riesgo focalizado, digamos que la organización que está analizando es la única que tiene el riesgo, la única que tiene el conocimiento, pero la industria no lo tiene. Ese es muy interesante porque en el riesgo focalizado probablemente no hay tantas prácticas en la industria que yo pueda utilizar porque solo me está pasando a mí. Es importante también en esos casos tomar una decisión sobre si yo voy a compartir o no la información con la industria para que el resto se prepare cuando se trata de un riesgo focalizado. Después tenemos el tercer tipo de riesgo que es latente. El riesgo latente es en el que la organización no tiene conocimiento, pero la industria sí. Ese es un riesgo peligroso porque significa que no estamos haciendo un buen trabajo de identificación. Ese riesgo latente está ahí, todos se están preparando menos yo, por lo cual si llega a pasar un problema, pues yo voy a sufrir las consecuencias a diferencia de el ambiente o de mi competencia. Y ahora sí, en el máximo extremo tenemos el riesgo emergente. El riesgo emergente, usando estas mismas variables, ni la organización lo conoce, ni la industria lo conoce. Son riesgos que empiezan a tener ciertos indicios de ocurrencia con el tiempo, pero que en realidad todavía no los tenemos detectados. Y tienen un problema, que hay algunos riesgos emergentes que se presentan de manera súbita y que si no estamos preparados, pues podemos sufrir las consecuencias por no haber tenido, en este caso ya no una preparación, sino más bien una estrategia o una estructura de respuesta que nos ayude a atender cualquier riesgo que se pueda presentar, incluyendo los emergentes.
Ahora, con todo lo que nos mencionas, Mario, pues debe ser muy complicado tratar de identificar un riesgo emergente, es decir, porque no lo sabes y no lo conoces. Sin embargo, intuyo que debe de haber patrones, es decir, que tanto las empresas grandes, vamos a decir, los grandes corporativos como las pequeñas y medianas empresas, tienen de pronto estos riesgos emergentes en comunes denominadores de sus operaciones, ¿correcto? ¿Nos Sí, puedes decir cuáles definitivamente. serían estos puntos tanto para los grandes corporativos como para las pequeñas y medianas empresas? Sí, Ismael, claro que sí. Mira, yo creo que también enfocándome un poquito a lo que son las prácticas internacionales, sabemos que existe un estándar que es el ISO 31000. Ese es un estándar que está pensado para la gestión de riesgos de manera integral, cualquier tipo de riesgo. Pero es interesante que este estándar habla de una gestión de el análisis del contexto. Entonces, lo que yo recomendaría con la pregunta que tú realizas es que debemos tener un análisis del contexto continuo, dinámico. Esto significa que veamos las variables que hay tanto dentro de la organización como fuera de la organización, como por ejemplo, las variables importantes hacia los riesgos emergentes tienen que ver con productos y servicios. Por ejemplo, internamente, ¿qué tanto estoy yo cambiando? ¿Cómo está la dinámica en mis productos y servicios? ¿Cómo están funcionando mis competidores? ¿Cómo está funcionando la industria? Productos y servicios es algo interesante, como lo que estamos viendo ahora con la situación de pandemia. Hay empresas que están modificando sus productos y servicios y aquellos que no se adapten o que por lo menos no alcancen a las empresas que están ahora transformándose van a tener un problema. Otro tema importante es la forma de llevar a cabo los procesos. Hay automatización, hay nuevas herramientas. Nosotros tenemos que estar pendientes de qué está pasando en la industria, tanto en el sentido de aprovechar la tecnología para los procesos, como también conocer los riesgos que tiene esa nueva tecnología, porque hay que recordar que en la actualidad los riesgos los vemos en dos sentidos, tanto en la parte negativa que nos puede afectar, como en la parte positiva que nos puede beneficiar. Pero también entonces tenemos tal cual pues las amenazas, y aquí depende mucho de quienes nos están escuchando, Ismael, pues en qué industria trabajan y cuál es su experiencia, porque hay ciertas diferencias, por ejemplo, cuando tratamos del riesgo de seguridad de la información, que es uno muy popular en la actualidad por todo el tema de Internet y el ciberespacio. Todas las empresas están trabajando con tecnología, pero no hay que olvidar que está el riesgo ambiental, está el riesgo de la continuidad de negocio, está el riesgo legal, está el riesgo operacional. Entonces, a mí siempre me gusta recordar que hay muchos tipos de riesgo y que tenemos que ver cuáles son las nuevas variables en la industria. Por ejemplo, ahora hay nuevas formas de comisión de delitos, hay nuevas formas de hacer fraudes. Entonces, todo eso lo tenemos que monitorear. Una forma de hacerlo es ver el comportamiento de nuestra propia organización a través del contexto interno, pero también ver qué es lo que está pasando alrededor nuestro, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Por ejemplo, yo como mexicano a veces me siento con mucha ventaja de hablar con gente de otros países, tal vez más pequeños o con un desarrollo un tanto menor, pero no lo digo en el sentido positivo, sino en el sentido de que en México muchos riesgos ocurren primero que en otros países. Entonces, cuando das consultoría en un país con un tamaño diferente, más pequeño, pues puedes utilizar toda la experiencia de México, ¿verdad? Pero México, por ejemplo, ¿qué puede hacer? México puede tomar la experiencia europea, la experiencia de lo que pasa en Estados Unidos. Y con eso nosotros, al monitorear las variables de la industria, podemos empezar a tener conocimientos sobre riesgos emergentes, considerando, Ismael, que hay dos grandes variables. Está la variable de la posibilidad, qué tan posible es que nos pase algo, y está el variable de la incertidumbre. La incertidumbre es, pues, qué tanto conozco realmente de este tema, de este posible riesgo, ¿verdad? Y si yo voy alimentando mi información, mi conocimiento, tanto en esta posibilidad o probabilidad, como del nivel de incertidumbre en el que vivo, yo voy a tener una mejor forma de identificar estos posibles riesgos emergentes. Ahora, Mario, para tratar de aterrizar un poquito todo lo que nos acabas de decir, me queda claro, es complicado establecer o que haya un común denominador porque cada industria opera de manera distinta, se presentan condiciones distintas, incluso en contextos similares. Cada industria tiene una, digamos, vamos a decirle, tiene un riesgo diferente pese a que el contexto sea el común denominador. Pero me imagino que dentro del tema del diagnóstico que tú me estabas diciendo, un autodiagnóstico por parte de las empresas, sí debe de haber algunos parámetros que tanto los grandes corporativos como las pequeñas y medianas empresas tendrían que estar observando. Yo no sé si sean exactamente los mismos
o varían de acuerdo al tamaño del negocio? Claro que sí, Ismael. Pues mira, es una pregunta también muy interesante porque justo a través de BSI, como ustedes saben, trabajamos estándares que se convierten en estándares internacionales en muchas ocasiones. Sabes que te puedo dar una especie de primicia, Ismael, porque se está desarrollando un estándar internacional que es el ISO 31050. 31050, pues como ves, está en la misma línea del ISO 31000, que ahora ya es muy popular, pero 31050 es justamente una guía para la gestión de riesgos emergentes. Y cuando tú me preguntas sobre los criterios comunes, la respuesta es sí, lo que estamos buscando y ya tenemos un gran avance en ese documento. Se espera que se publique para el mes de julio del 2021. Ya, como vamos ahora, eso va a ocurrir muy pronto, Sí. pero justamente lo que establece este nuevo estándar es un marco de referencia en donde tenemos los criterios comunes, las definiciones, los pasos comunes que las organizaciones tienen que llevar a cabo para poder tratar los riesgos emergentes. Y también haciendo referencia a algunas técnicas que son diferentes a los riesgos conocidos porque tenemos una técnica como por ejemplo el escaneo del horizonte. El escaneo del horizonte se ha convertido en la actualidad en una de las técnicas más valiosas para el riesgo emergente porque significa justamente ver qué hay en el horizonte, qué es lo que tú percibes más allá de los riesgos cercanos. Y lo que esto implica es poder identificar a través de la propia lluvia de ideas, a través de las tendencias, que eso sería uno de los primeros pasos que tanto las empresas pequeñas como grandes tienen que realizar, ver cuáles son esas tendencias, cuál es el horizonte, por ejemplo, dependiendo de tu industria, también acercarte a publicaciones propias de la industria. Por ejemplo, si estás en la industria de los medicamentos, pues lo que serían revistas en el ámbito farmacéutico probablemente, o si estás en la parte ambiental, pues las revistas de energía, o con pues los sitios como el que tú gestionas, Ismael, en donde tú todo el tiempo estás proporcionando información nueva. Lo que tienen que hacer las empresas es acercarse a estos medios como el tuyo, en donde va a estar actualizado todo el tiempo y vamos a hablar justamente de riesgos que son los que están surgiendo. Entonces, ese estándar en particular habla de la etapa de identificar riesgos, habla de un análisis. El análisis, en este caso, a diferencia del riesgo tradicional, no cuenta con estadísticas. Eso sí es una gran diferencia. En el riesgo tradicional yo tengo estadísticas, yo tengo gestión de incidentes, acá no, por lo cual yo tengo que hacer una estimación un tanto más cualitativa y tendría que estar basada pues en la experiencia de las personas que están gestionando los riesgos. Y después de esta identificación y análisis, vamos a lo que es la evaluación. Y la evaluación también aquí es muy interesante porque en la evaluación yo ya tengo que determinar si esto es un riesgo que debería ser relevante para mí o no. Y también hay límites, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien habla de la posibilidad de, por ejemplo, que se estrellara un meteorito en el planeta Tierra. Bueno, sí, eso puede pasar, pero ¿qué puedo yo hacer realmente ante una situación como esa? Hay ciertos riesgos que yo puedo conocer, pero que no voy a poder realmente tratarlos porque no hay forma de prevenirlo y seguramente no podría hacer mucho al respecto si tuviéramos un incidente como ese. Pero entonces identificar aquellos en los que sí podemos tener una gestión e implementar modelos de prevención, modelos de detección. La detección también es muy importante. A veces se deja a un lado. Pero, por ejemplo, Ismael, en el ámbito de la ciberseguridad, hay veces que una empresa se da cuenta de que ha sido vulnerada, lo que a veces se dice hackeada, eh, después de un año de que ocurrió el ataque, ¿no? Entonces, no es suficiente con prevenir, sino la detección, el esquema de monitoreo es muy importante y finalmente la recuperación. La recuperación que en el riesgo emergente es crítica porque fíjate que aquí ya no hablamos tanto de un modelo basado en planes, sino es un modelo basado en estructuras. Yo no puedo planificar qué voy a hacer porque no sé siquiera lo que va a pasar, pero sí puedo establecer estructuras. Por ejemplo, en caso de que pase algo, ¿quién es el encargado de la protección de la vida humana? ¿Quién es el encargado de continuar con los procesos? ¿Quién es el encargado de tomar las decisiones? Y ahí entonces entramos, Ismael, a los complementos de la gestión de riesgos emergentes que ya están en el ámbito de la gestión de crisis, en el ámbito de la continuidad de negocio, que son pues ya otros temas que se han desarrollado mucho, pero que concretamente tanto las empresas pequeñas y medianas como las empresas grandes tienen la necesidad de este mismo conjunto de pasos. Lo que a veces cambia son los recursos. A veces las empresas más grandes tienen probablemente más recursos para asignar
al ámbito de control. Sin embargo, como tú lo has mencionado en otras ocasiones, Ismael, a veces las empresas grandes pues tienen como mucha burocracia y eso genera un propio riesgo en su contexto interno. Por lo cual tal vez incluso las empresas pequeñas tienen la ventaja de que pueden tomar decisiones más rápido, pero tienen que seguir los mismos pasos que las empresas grandes. De hecho, alguna vez comentábamos también contigo, Ismael, incluso las personas podemos hacer una gestión de riesgos emergentes. También podemos nosotros aplicar este conjunto de pasos para proteger nuestra propia salud y nuestra propia familia. Claro. Mario, en este contexto que nos mencionas, no sé si exista un mapa, como lo es el famoso FODA, es Fortalezas y Debilidades, es algo similar de lo que tú me hablas, en donde tendríamos que estar viendo o analizando contextos, es decir, no sé si estén más o menos valorizados o categorizados el tema de contexto externo social, el contexto económico, el político, el financiero, el climático. No sé si exista más o menos una estructura de ese tipo de mapa que son precisamente de manera genérica los pasos que, por donde tienen que ir comenzando las empresas a generar este autodiagnóstico. Sí, definitivamente, Ismael. Por ejemplo, el ISO 31000, que es este estándar internacional, tiene categorías para los dos tipos de contexto. Por ejemplo, para el contexto externo, como tú bien lo mencionabas, tenemos el contexto político, el contexto legal, el contexto regulatorio, el contexto de competencia, el contexto tecnológico. Por decir algunos, realmente hay una lista. Yo me atrevo a decir que deben ser cerca de 12 categorías, más o menos. Y en el contexto interno también hay temas muy interesantes, por ejemplo, el nivel de automatización que tiene tu organización, el tipo de industria, definitivamente, el tipo de productos y servicios, porque pueden ser productos de consumo humano, pueden ser productos de manufactura, pueden ser, por ejemplo, altamente de tecnología. Pero también, por ejemplo, el contexto interno tiene que ver con el tipo de empresa que tú conformas. No es lo mismo los riesgos para una empresa sin fines de lucro que para una con fines de lucro. O, por ejemplo, no es lo mismo una empresa familiar que una empresa con una estructura de un consejo de administración, por ejemplo, o una empresa que esté cotizando en la bolsa. Entonces, sí existen este estándar, estas categorías. En el contexto interno también, por ejemplo, cómo es la gestión del personal, también tiene que ver con los riesgos. Vamos a encontrarlo entonces en el ISO 31000. Pero también, hablando por supuesto con BSI y con esta oportunidad que nos das, Ismael, también tenemos documentos, por ejemplo, tenemos el BS 31100, que es un complemento al ISO 31000. Digamos que si el ISO 31000 tiene el estándar internacional, el BS 31100 te da categorías adicionales, te da listas, te da como que una idea más aterrizada sobre lo que tú puedes tomar como base. Y también BSI constantemente trabajamos con webinars, trabajamos con talleres, muchos de esos a veces son gratuitos, en donde se hace también un propio checklist para que tú hagas tu autodiagnóstico, para que evalúes tu madurez y a partir de ahí pues tomes decisiones. Lo que nos interesa en BSI, al ser una organización sin fines de lucro, es por supuesto dar a conocer todas estas prácticas para que la mayor parte de organizaciones se puedan proteger. Y también, por ejemplo, Ismael, hay algunos estándares más específicos. Quiero hablar de uno que ahora es muy popular. Tenemos el ISO 27005. 27005, por ejemplo, es un estándar para gestión de riesgos de seguridad de la información y tiene un anexo que tiene tal cual un listado de todos los riesgos que por lo menos deberías tomar en consideración. Deben ser más de 120 riesgos los que están incluidos ahí, por lo cual lo que uno puede hacer es tomar este estándar y hacer un primer checklist para ver si tenemos considerados o no esos riesgos, porque lo primero que queremos es llevar los riesgos hacia ese cuadrante que yo te platicaba al principio de riesgos conocidos. Lo más importante que una organización tiene que trabajar es que reduzca los riesgos latentes. Recuerden que el riesgo latente es el que se conoce en la industria, pero yo no lo conozco. Y la forma en la que yo lo puedo llevar al terreno conocido es justamente identificándolo, analizándolo. Y cualquiera de los otros riesgos que mencionamos, lo que queremos es llevarlo hacia el terreno del riesgo conocido para poder tomar decisiones apropiadas. Mario, ahora pasemos al escenario, vamos a decir, interesante para las empresas, porque ¿qué riesgos o qué costo tiene
no poner atención a el análisis de este tipo de riesgos emergentes? Claro, sí, Ismael, eso es una pregunta también súper interesante, que por ejemplo ahora con el tema de pandemia se ha generado mucha concientización, pero en un país como México hemos tenido otras situaciones como los terremotos, los huracanes. Desafortunadamente, cuando ya ocurren los desastres es cuando nos damos cuenta y pensamos que podríamos haber hecho algo de manera anticipada. Pero justamente tenemos que aprender de las malas experiencias de otros. ¿Qué consecuencias puede haber? Bueno, nosotros en los estándares hablamos de consecuencias y de impactos, porque no hay que olvidar que un riesgo también puede tener consecuencias positivas. Entonces, no voy a hablar ahora mucho de consecuencias positivas, pero hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, incluso en la pandemia, sabemos que hay empresas que han ganado, que han podido renovar sus productos y servicios y que han obtenido un beneficio. Pero pensemos más bien en la parte negativa. Las consecuencias, cuando tienen un impacto negativo, justamente le llamamos tal cual el impacto. Puede haber un impacto económico. El impacto que más nos preocupa es el impacto a la vida humana. Cuando tenemos una consecuencia que daña la salud o la vida de las personas, más allá de los problemas legales que esto puede tener para una compañía, pues tenemos bajo nuestra responsabilidad la vida humana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es algo muy relevante para las empresas en la industria de alimentos. Cuando llega a haber un riesgo, por ejemplo, de un nuevo tipo de contaminante o un nuevo elemento que puede ser tóxico, esto debe ser identificado lo más pronto posible para asegurarnos que nuestros productos no estén afectando a nuestros consumidores. Entonces, creemos nosotros que siempre lo más importante es las consecuencias a la vida humana. Definitivamente también tenemos el impacto al medio ambiente. Y tú sabes, Ismael, siempre en tu canal se habla mucho de la sustentabilidad y se habla mucho de la protección al medio ambiente. Creemos también que son impactos muy relevantes porque hay situaciones ambientales que ya no se pueden revertir. Entonces, cuando hablamos de la industria química, por ejemplo, o en energía en general, tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas situaciones que ya no son reversibles. El impacto económico en esos casos pues es importante, pero tal vez no es tan importante como los dos anteriores. Una organización también se puede enfrentar a problemas legales. Actualmente los marcos legales también son más estrictos en el mundo. Por ejemplo, ya tenemos temas no solo hacia la calidad, hacia el consumo, ahora se ha incrementado mucho la protección de los datos personales, por ejemplo. Hay organizaciones que están teniendo la materialización de riesgos por no proteger bien los sistemas. Y, por ejemplo, si una organización es vulnerable a los ataques cibernéticos, un grupo de cibercriminales podría obtener la información y las consecuencias ya no es solo el robo de datos, sino qué se hace con esas bases de datos. Podemos terminar con secuestros, con extorsiones, y al final el culpable puede ser la propia organización que no tuvo una protección apropiada. También definitivamente las consecuencias en términos de calidad que nos puede afectar a la reputación. Yo creo que también las organizaciones nos tenemos que cuidar mucho de que estas consecuencias que estoy comentando no caigan finalmente en una consecuencia como puede ser la reputación, porque eso ya puede terminar con una organización. Hay organizaciones que tienen muchos años de vida, a veces hablamos de más de 100 años de vida, y que por un simple conflicto y por no poder gestionar un riesgo emergente apropiadamente, pueden irse a la basura de un día para otro. Claro. Ahora, Mario, ¿por qué no nos platicas? Ya nos dijiste que incluso este proceso, esta, vamos a decir, receta de diagnóstico puede ser desde personal hasta las empresas. Pero en tu opinión, como experto, ¿a partir de cuántos empleados consideras que vale la pena que una empresa comience a tomarse, vamos a decirlo, de manera muy en serio, comenzar a evaluar sus riesgos? Claro, muchas gracias, Ismael. Mira, yo te diría en términos generales que efectivamente cualquier empresa y cualquier persona debería hacer el ejercicio. Pero para dar una respuesta más orientada a tu pregunta, yo creo que una empresa incluso de 10 colaboradores, de 15 colaboradores, ya empieza a tener esa situación de riesgo. ¿Por qué? Porque ya son empresas que, inclusive si fuera una empresa familiar, ya empieza a tener contrataciones. Y ya el hecho de empezar a incluir personas externas a tu ámbito de confianza, aun cuando sabemos que en las propias familias a veces hay conflictos también, pero cuando empiezas a pensar en que hay integrantes ya externos a tu círculo íntimo, ya empieza a sufrir estos riesgos, porque también puede haber riesgos en términos de los propios sabotajes o las personas que no hacen el trabajo como debería ser. Te pongo un ejemplo muy sencillo.
que se me ocurre como experiencia personal para una empresa pequeñita. Ahora con el tema de pandemia, nosotros dejamos de consumir productos que no fueran enlatados o que tuvieran un cierto empaque. Por ejemplo, eso dejaba fuera el pan, lo que es el pan de dulce, que en México nos gusta tanto, ¿no? Dejamos de ir a la panadería porque el pan está expuesto. Pero había una oferta de unas personas aquí cerca de casa que empezaban a ser muy cuidadosos con la producción del pan y te ofrecían, para poder vender su producto, pues un proceso de limpieza. Y ellos realmente estaban fabricando un pan con una cadena de cuidado muy buena. Y el pan venía empacado y todo. El error era que la persona que entregaba, que era recién contratada, no le importaba ponerse el cubrebocas, no quería utilizar los guantes que la empresa le estaba proporcionando. Cuando llegaba a hacer la entrega, nosotros veíamos a través del circuito cerrado de cámaras que abría la charola del pan. Dices, eso no funciona. Entonces, aunque la empresa tenga muy buenos cuidados, y mira que te estoy hablando de un negocio pequeñito, puede ser que la última cadena o la última persona en esa cadena está fallando y puede generar desconfianza para el consumidor. En este caso particular, nosotros dejamos de consumir nuevamente con este pequeño negocio. Pero como en esta situación de pandemia que se han necesitado muchos controles, hay muchas pequeñas y medianas empresas que han tratado de implementar los controles, pero siempre puede haber algún colaborador que no sigue las reglas. Y eso nos puede llevar a que se generen impactos de esta naturaleza. Entonces, creemos que las empresas a partir de 10, de 15 empleados ya pueden realmente empezar a tomar en serio esto. También depende de otros factores. Por ejemplo, yo he trabajado con empresas de 15 colaboradores, pero que ganan muchos millones de dólares más que empresas grandes. Y en esos casos también sabemos que, por ejemplo, el mismo gobierno está interesado en tu funcionamiento porque está el tema de los impuestos, ¿verdad? Entonces, también para una empresa que tal vez es pequeñita, pero que tiene ingresos importantes, eso ya es un factor para que tengas mayor precaución y gestiones apropiadamente los riesgos. Mario, por último, vámonos a la parte personal. ¿Cuál es para poderlo ampliar, como dices tú, el concepto de medir riesgos? ¿Cuáles crees tú que a nivel personal son los puntos que más debemos de cuidar? Me imagino que desde el hogar hasta una persona con empleado o alguien que está emprendiendo su negocio. Sí, Ismael, gracias. Sí, definitivamente nosotros, por ejemplo, en BSI, también utilizamos los estándares y los probamos hasta a nivel de persona. Yo te puedo decir que Mario Ureña como persona, muchas veces parezco un loco, pero utilizo el estándar y los pasos del estándar para gestionar mis propios riesgos. Por ejemplo, yo analizo si tengo alguna enfermedad, qué tipo de medicamentos debo utilizar, debo de revisar la alimentación. Sabemos también el tema el tipo de trabajo que realizas, muchas veces el trabajo sedentario. Entonces, fíjate que te estoy hablando en un ámbito súper personal, pero que ahí mismo yo tengo que identificar variables de riesgo. Bajar el consumo de grasas, de azúcares, etcétera. También, por ejemplo, yo hago un chequeo médico cada cierto tiempo, lo llevo con el médico, porque es como las empresas lo hacemos también. Las empresas debemos hacer chequeos constantes para verificar cómo estamos funcionando. Si algo está fuera de los límites esperados, tenemos que modificar. Y, por ejemplo, ya en el ámbito de seguridad, también desde nuestro propio hogar podemos identificar, por ejemplo, acá en la colonia donde vivo, donde está su casa, acá de repente empezamos a ver con la situación de pandemia que empezaba a pasar gente extraña, a veces a pedir dinero, a veces pues como que nada más viendo qué está pasando por la calle, y tienes que empezar a implementar también como las empresas controles preventivos. Por ejemplo, yo recuerdo hace 15 años, Ismael, en casa no cerrábamos con llave, o sea, en casa jalabas la puerta y nunca pasaba nada. Pero después ya no solo era eso, sino que ya había que cerrar con llave, después tuvimos que poner una reja, después tuvimos que poner un perro. O sea, de verdad que conforme tú ves que el contexto va cambiando, tienes que empezar a implementar estas medidas de prevención, pero también, por ejemplo, yo recomendaría en una ciudad como la Ciudad de México, particularmente, tener un plan de protección familiar. Por ejemplo, la típica mochila de evacuación, para que en caso de emergencia tú agarres la mochila con los papeles y las cosas más importantes y puedas salir de casa, tener extintores para prevenir incendios.
Y aquí tal vez no estoy hablando tanto de riesgos emergentes, estoy hablando de riesgos un poco más comunes, pero, por ejemplo, si de repente te das cuenta que están implementando una línea de gas natural, antes en tu colonia no había, pues eso también ya implica un riesgo, ahí sí podrías decir, emergente para tu zona, ¿verdad? Y ahí tendrías también que determinar si eso te está causando algún nuevo tipo de riesgo al que tuvieras que considerar. Cuando se muda un nuevo vecino, o sea, de verdad que también en el ámbito personal tenemos que tomar en cuenta todo esto. Por ejemplo, el tema de la educación a distancia, ahora que nuestros hijos están en clases virtuales. Ha habido casos recientes, ese podría decir que es un riesgo emergente en ese sentido. Por ejemplo, un intruso ingresa a una sesión virtual y proyecta imágenes de pornografía, por ejemplo, para una clase de niños de preescolar, ¿no? O, por ejemplo, se mete un intruso e insulta a toda la clase, incluyendo al profesor o profesora. Ese tipo de situaciones están emergiendo, esos sí son riesgos emergentes. Pero mira cómo están en el ámbito familiar. Ahí tenemos que implementar entonces también este tipo de mecanismos de control. Muy buenos puntos, Mario. Bueno, pues finalmente, como lo dejaste claro al final, cuáles son los riesgos emergentes. Son riesgos que no tenemos identificados, pero que se pueden ir generando de acuerdo a la tendencia o el contexto en el que se está operando. Mario, yo te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que, como siempre, es muy agradable platicar contigo. Tenemos ya muy poquitos minutos. No sé si nos quieras agregar algo. Yo te agradezco nuevamente tu tiempo por estar con nosotros y adentrarnos en todos estos temas de normalización, de certificaciones, pero sobre todo al mundo de comenzar a entender los procesos para que una empresa opere lo mejor posible dentro de su ámbito profesional. Claro que sí, Ismael. Muchas gracias nuevamente por considerar a BSI para acompañarte en el canal. Personalmente también es un placer siempre hablar contigo, Ismael. La verdad lo disfruto mucho. Y bueno, solamente me gustaría comentar que vale la pena que las empresas sí gestionen estos riesgos emergentes. BSI también tiene, por supuesto, esta oferta de capacitación que yo recomiendo siempre. Más allá de hacer un comercial, que no es la intención, Ismael, sino concientizar a las personas que conozcan estos riesgos, que conozcan estas listas, estos documentos de riesgos, para que no quede por ellos la preparación. Siempre va a haber algún riesgo nuevo en el cual no nos vamos a poder preparar, pero lo que tenemos que evitar es vivir en el desconocimiento. O sea, realmente yo sugiero a todas las personas que nos escuchan que busquen información sobre estos modelos, sobre estos estándares, se capaciten en estos temas y que, por supuesto, sigan tu canal, porque aquí en el canal de Empresas Verdes siempre hay temas muy interesantes y siempre se habla de estos riesgos también. Finalmente, recomendarles buscar en internet el reporte de escaneo del horizonte, así se llama, el reporte de escaneo del horizonte, para que conozcan cuáles son los riesgos que estamos estimando que pudieran surgir para el próximo año 2021. Muchísimas gracias, Ismael. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues ahí está la información, muy buena información que nos da Mario. Hay que buscar este documento que seguramente va a ser de gran interés para todos. Todos queremos saber qué va a suceder en el 2021, no como bolita mágica, sino para ir preparándonos precisamente a adaptarnos a un contexto que es completamente distinto al que nos habíamos imaginado hace 12 meses. Muchas gracias, Mario, que estés muy bien. Hasta luego, Hasta gracias. luego.